Estamos en una serie de enseñanzas para introducirnos a la experiencia de ser discípulos de Jesús. La idea es que después de escuchar esta enseñanza, usted proceda a llevar a cabo las prácticas sugeridas y que con la ayuda de su grupo de comunidad pueda ir experimentando la práctica de la continua presencia de Dios en su vida diaria. En la primera sesión explicamos el panorama general del discipulado al estilo Jesús y establecimos que todo aprendiz de Jesús tiene tres metas. La primera es estar con Jesús, la segunda es llegar a ser como Jesús y la tercera es hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué metas más poderosas? Vamos a ver ahora entonces la primera meta del discipulado. ¿Cómo podemos aprender a estar con Jesús? Para ello vamos a leer el pasaje Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios». Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?» «Rabí, ¿dónde te hospeda?» Y rabí significa maestro. «Vengan y vean», les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: «Sígueme». Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: «Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estaba bajo la higuera, ya te había visto». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. Lindo pasaje del llamamiento de los primeros discípulos, algo que llama la atención después de que aquellos discípulos dejan a su maestro Juan el Bautista, porque él dice: «Miren, este es el Cordero de Dios». Y ellos lo dejan y van a buscar a otro maestro. Qué cosa más interesante. Y la invitación de Jesús cuando ellos se le acercan es: vengan y vean. Esa palabra debe de quedarnos muy grabada, porque es la invitación que Jesús nos hace siempre, más que todo hoy en día. Y la pregunta que estamos tratando de responder es: ¿cómo podemos aprender a estar con Jesús? ¿Qué significa al final estar con Jesús? En Juan 14, 16 al 18, Jesucristo le dice a sus discípulos: «Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes». Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. No les doy la paz como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La manera entonces en que podemos estar con Jesús es por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice que va a mandar a otro consolador, es como que yo les dijera: yo soy el maestro y me voy, pero les voy a traer a otro maestro para que esté en lugar mío. Entonces Jesucristo trae otro del mismo calibre que Él para que esté con nosotros y nos ayude en estos momentos en que necesitamos aprender a estar con Jesús. Entonces, esto que estoy diciendo yo se convierte en la base del discipulado. Van a haber prácticas, van a haber cosas que vamos a hacer, pero por sobre todas las cosas no tenemos que olvidar
que lo que andamos buscando es cultivar la presencia de Jesús en nuestras vidas, como que si Él estuviera aquí hoy en día. Qué privilegio los discípulos que pudieron viajar con Él, caminar con Él, platicar, alimentarse, dormir juntos. Cuántas cosas practicaron ellos y vivieron a la par de Jesús y aprendieron tanto de Él. Pues esa es la meta nuestra ahora, poder estar con Jesús, experimentar su presencia a través del Espíritu Santo. Espero que usted regrese una y otra vez a este principio. No se trata de hacer cosas, sino que se trata de vivir en esta constante conexión con el Espíritu Santo. Esa es la base sobre la cual se lleva el proceso de discipulado. En otro pasaje Jesucristo dice, Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recuerde usted que cuando Jesús dice la vid, es esta planta que nosotros, como en nuestro país, no se cultiva mucho esto porque es de ciertos climas más fríos. En otras latitudes del planeta se extiende mucho. Es una parra, le decimos nosotros, es como un arbusto, ¿verdad? Y se riega también, se va regando y se le prepara todo para que tire los racimos de uvas. Los racimos están colgados de las ramas, entonces el fruto es la uva y el racimo de uva está colgado en esas ramas y las ramas van conectadas al tronco, a la parra de uva. Entonces Jesucristo utiliza esta analogía para explicar lo importante que es estar siempre con Él. Dice en el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Mire cómo compara que la rama que poda el Señor y queda limpia, ahí se para el Señor y dice, pero ustedes ya están limpios. O sea, la rama ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces comienza el Señor a dar su consejo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, claramente. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Escuchen, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Hay que recordar siempre eso. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En esta pequeña parábola, en esta pequeña porción de la Biblia, Jesucristo utiliza la palabra permanecer 11 veces. En el idioma original es menou, en el griego, ¿verdad? Y es claramente habitar, estar ahí, permanecer. Es una invitación a nunca separarnos de Él o imaginarnos que vivimos siempre conectados a Jesús. Significa que tenemos que aprender a estar en dos lugares a la vez. En lo que sea que hagamos en ese momento, trabajar, comer, compartir, disfrutar, viajar, caminar, servir, lo que sea que hagamos, tenemos que estar ahí y tenemos que estar también en la presencia de Dios. Ese es el desafío del discipulado y ese es el camino que estamos empezando a conocer cómo hacerlo. Por eso Pablo utilizaba aquella expresión que a mí siempre me ha parecido misteriosa, orar sin cesar. ¿Cómo podemos orar siempre, sin parar? Bueno, esta es la idea, que no es que usted se va a un lugar a orar, aunque es bueno, ¿verdad?, retirarse, pero cuando uno está ocupado, lo lindo es que usted pueda salirle una oración, Señor, ayúdame, estoy en tu presencia, y usted está ahí. También habla Pablo y dice, andad en el Espíritu. Esa es otra manera de decir, de estar siempre en la presencia de Dios.
Los místicos de la Edad Media, y cuando digo los místicos de la Edad Media me refiero allá hace 10 siglos, ¿verdad? O terminando quizás hace 4 o 5 siglos en algunos lugares de Europa. Aunque nosotros aquí nos vino el cristianismo de la Edad Media y no nos hemos podido sacudir muchas cosas aún hoy en día. Pero bien, había muchas personas que se metieron a buscar a Dios de una manera grande. Ellos le llamaban la práctica de la presencia de Dios. Uno de ellos, un monje conocido como el hermano Lorenzo, que consagró toda su vida desde joven a cultivar la presencia de Dios y lo había logrado muy bien. No era un sacerdote, realmente era el cocinero que lavaba los trastos, y en medio de esas ocupaciones, se imaginan atender tantas personas en un monasterio y todos había que servirles, había que tener todo a tiempo, pudiera volverse una vida muy afanada, pero este hombre habría logrado cumplir con todas sus ocupaciones y siempre mantener una presencia de Dios. Entonces se hizo muy famoso y la gente llegaba a visitarlo y le escribían gente noble, ¿verdad? Gente escritores, y le preguntaban cómo lo lograba. Y él escribía cartas explicando eso, y al sumar todas esas cartas hicieron un pequeño librito, ¿verdad? Muy cortito, que se llama así, La práctica de la presencia de Dios. Y en uno de esos pasajes, el hermano Lorenzo dice: para mí, el tiempo de trabajo no difiere del tiempo de oración. Y en medio del ruido y alboroto de mi cocina, con varias personas pidiéndome al mismo tiempo cosas diferentes, tengo una gran tranquilidad en Dios, como si estuviera sobre mis rodillas ante su bendita presencia. Qué curioso, ¿verdad? Este hombre había logrado nuestro objetivo, que es estar en la faena diaria como que si estuviéramos en la presencia de Dios. Obviamente la gente lo notaba y era una cosa maravillosa estar cerca de este hombre. Entonces él es estas personas son los que introducen este término, la práctica de la presencia de Dios, es decir, prácticas que le producen un hábito, y eso es lo que nosotros andamos buscando con el discipulado. Dallas Willard, el escritor que estamos utilizando mucho para estas enseñanzas, en su libro La Gran Omisión, dice que lo primero y más básico que podemos y debemos hacer es tener a Dios siempre presente en nuestra mente. Este es el secreto fundamental del cuidado de nuestra alma. Nuestra parte en la práctica de la presencia de Dios es dirigir y redirigir nuestras mentes constantemente hacia Él. En los primeros tiempos de nuestra práctica, bien podemos ser desafiados por nuestros hábitos de pensar en cosas que no son Dios. ¿Se imagina usted qué habrá en la mente de un adolescente, de un estudiante universitario, de un emprendedor que recién comienza una empresa, de un gerente que está teniendo que resolver muchos problemas, o una persona que viaja mucho, o una ama de casa, una enfermera, un niño? Es tantas cosas que nos pueden tomar la imaginación, el pensamiento y desviarnos de la presencia de Dios. Pero dice Dallas Willard, estos son hábitos, no es la ley de la gravedad, y se pueden romper. Un nuevo hábito lleno de gracia reemplazará a los anteriores a medida que demos pasos intencionales para mantener a Dios delante de nosotros. Pronto nuestras mentes volverán a Dios como la aguja de una brújula constantemente regresa al norte. Si Dios es el gran anhelo de nuestra alma, se convertirá en la estrella polar de nuestro ser interior. Hace mucho tiempo, ¿verdad?, los marineros se orientaban en el mar buscando la estrella polar. No había tierra, nada, solo mar. No se sabía dónde era norte y sur, entonces ellos buscaban hasta encontrar esa estrella, porque ellos sabían que siempre apuntaba al norte, y entonces redirigían el barco hacia donde ellos querían ir basados en esa dirección. Así es nuestra vida, siempre volviendo a la presencia de Dios, siempre. Esa es la vida del discípulo. Entonces, para vivir en conexión constante con el Espíritu Santo se requiere una vida de constante práctica. No sucede solo porque nos predican sobre eso. Es como decirle a un adolescente que madure. Si la misma palabra dice adolescente, es como un enfermo, ¿verdad? No va a decir sí, voy a madurar mañana, sí, de veras, ¿verdad? No, él está luchando con un montón de hormonas y cosas en su vida que
que van más allá de su capacidad y hay que acompañarlo. Ese es mi consejo, ¿verdad? Acompañar a los adolescentes y ayudarles a pasar ese camino. Pueden lograrlo todos con la ayuda del Señor Jesús. Se requiere dominar los deseos que batallan en nuestra alma por medio de practicar la presencia de Dios. En resumen, lo que se nos está invitando es a profundizar en nuestra relación con Dios. Y por supuesto no sucede por casualidad o dejándolo a la suerte. No va a suceder así. Requiere de comprometernos a reorganizar nuestras vidas. El resultado será una vida enriquecida por una clara y profunda percepción de la presencia de Dios en la rutina diaria. Esa es la meta nuestra, que cada momento que vivimos estemos conscientes de la presencia de Dios. Bien, hablemos entonces cómo lo lograba Jesús. ¿Cómo lograba Jesús estar siempre conectado a pesar de tener una vida tan ocupada? Y es bien importante. Hay que tener una pequeña lista de las prácticas de Jesús para estarse siempre reconectando con la presencia de Dios, con Dios el Padre. Su práctica de retirarse y estar en silencio lo hizo él muchas veces. De hecho, su ministerio grande comienza con un retiro de 40 días donde ayuna y está solo, está ahí retirado. Este es bien importante, que esto él debe haber orado, ¿verdad? Pero no pasó hablando todo el tiempo. Mucho tiempo estuvo ahí en silencio, escuchando a Dios el Padre. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Estamos todo el tiempo pidiéndole a Dios, esperando cosas de Él, y no le oímos. Entonces necesitamos estar en silencio, y eso a veces necesita retirarse. Recuerdo las palabras de los discípulos en las primeras escenas de los evangelios, que le decían: Maestro, todos te buscan. ¿Qué te habías hecho? ¿Dónde estabas? Estaba retirado. Jesús constantemente, a diario, en medio de las grandes ocupaciones, paraba y se retiraba. Es una práctica importante, pero si es prioridad, entonces cambiaba todo y lo hacía. La oración, como Él les instó a los discípulos a hacer, el ayuno, la lectura bíblica, guardar el sábado, que ellos le llaman el sábado, es una práctica increíble. Entonces, estos ejercicios espirituales que hacía Jesús deben convertirse en hábitos espirituales. Se hacen con el cuerpo y la mente. No solo son cosas que se desean, sino que son prácticas que ayudan a que su cuerpo se acostumbre a buscar la presencia de Dios. Siglos atrás, cuando alguien venía a la iglesia y decía: yo quiero ser cristiano, lo primero que lo hacían era ponerlo a ayunar. De hecho, en los padres de la iglesia, allá por siglo III y IV, ellos asumían que todo recién convertido estaba endemoniado, porque las religiones paganas estaban acostumbradas a la idolatría y a muchas prácticas tremendas. Entonces, cuando venía un nuevo convertido, lo primero que hacían era ponerlo a ayunar y exorcizarlo. Qué interesante. Pero ahora en día nosotros, en lugar de poner a los discípulos a aprender a hacer prácticas espirituales que les permitan vencer las tentaciones y todo eso, lo que hacemos es sentarlos a darles una gran charla y charlas y charlas y mensajes, y queremos que todo eso les va a cambiar. Estamos muy lejos de eso. Así que es muy importante que todas estas prácticas se hagan no porque tienen un efecto al hacerlas, no porque andamos buscando nosotros que Dios nos bendiga o haga algo, no. Las prácticas del ayuno, el retiro, la oración, lectura bíblica, lo que persiguen es conectarse con Dios. Nunca olvide eso. Todo usted lo hace porque quiere experimentar la presencia de Dios. No es para ganar algo con Dios, sino para aprender a permanecer en Jesús. Es para que nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo se sintonicen con el Espíritu Santo. Esa palabra es muy apropiada. ¿Recuerdan la radio, cómo emite señales? Y en los carros todavía hay esos radios que se buscan las frecuencias y se sintoniza con una frecuencia. El Espíritu Santo quiere hablarnos, pero necesitamos sintonizarnos con Él. No lo vamos a lograr si no paramos, si no nos retiramos, si no tomamos la prioridad de escucharlo a Él. Así es que, ¿qué dice Pablo en el Nuevo Testamento al respecto?
En Gálatas 5, Pablo dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu. Aquí está la palabra clave de Pablo. Siempre anden conectados al Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire qué interesante que nosotros hay algunos pecados de estos los consideramos pecados y otros no hablamos de ellos, como es la envidia o el causar divisiones o el enojo o el celo, ¿verdad? Estar así envidioso a otra persona, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo cierra, si vivimos por el Espíritu, entonces caminemos, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, andar en el Espíritu tiene que ver con la manifestación del amor, el gozo, la paz, lo cual nos lleva a vencer los deseos de la carne. Cuando yo veo a una persona, yo puedo ver si es discípulo. No porque cómo anda vestido, cómo habla, no. Tiene que reflejar amor, gozo y paz. Esa persona es discípulo, así y nada más. Es el reflejo de la vida de caminar en el Espíritu. Es bien importante que Pablo no dice sean más amorosos, sino que está hablando de un resultado natural de estar ligado a un árbol. Dice el fruto, igual que Jesús, ¿verdad? El fruto, la vid, la uva, o un fruto cualquiera que tropical de los que tenemos, el mango, la pera, la manzana, cualquier otra cosa que crezca por aquí. Son cosas que están ahí naturalmente creciendo en el árbol. Ninguna de ellas está haciendo un esfuerzo para ser más dulce, más grande, más verde, más roja. No ve usted ahí a la manzana queriendo ser más dulcita, ¿verdad? O al mango, quiero ser un mango bien dulcito y quiero ser gran mango y está esforzándose. No, es algo natural que le sale a la fruta por estar pegado al árbol. Entonces, el amor, en este caso, el amor como fruto, no es una orden de Pablo. Sean amorosos. Porque uno puede ser amoroso un ratito, ¿verdad? Mientras yo quiero que usted haga algo, yo lo trato de bien, ¿verdad? Con frases muy empalagosas, como aquella gente, mi amorcito, que quiere. Y uno cree que de verdad lo están diciendo. Se puede mostrar amor un rato, pero ¿qué tal todo el día o todos los días? Las personas que conviven con nosotros van a decir si realmente somos amorosos o no lo somos. El amor, el gozo, la paz son resultado de habitar en la presencia de Dios. De manera pues que no funciona decir voy a ser paciente, ¿verdad? Señor, hazme paciente y ya mágicamente soy paciente. No es así, ese es el resultado de una vida de andar en el Espíritu. Así es que no podemos ser más amorosos, pero sí podemos dejar que Dios, por medio del Espíritu Santo, obre esas cualidades a través de nosotros en el mundo. No se olvide que Pablo habla del fruto, recordando como Jesús la analogía del fruto que resulta de estar pegado, que permanece ligado siempre
al tronco que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos andar en el Espíritu, habitar en la vida, en un mundo como el que vivimos, que es un mundo cada vez más caótico, más lleno de maldad, y se pudiera uno desanimar? La respuesta es que hay que vivir como Jesús. Es sencilla la respuesta, pero a la vez muy profunda. Tenemos que aprender a vivir como Jesús. ¿Cómo era la vida de Jesús? Pues tiene varias cosas que son impresionantes, sumamente atractivas. El hecho de escucharlo predicar, el hecho de andar siempre con esa misión, ser un gran líder, una persona muy humilde. Pero también tenemos que ver que todo eso requiere de algo que hay detrás que está sosteniendo ese carácter. Ninguno de nosotros pensaría que si su hijo está aprendiendo a tocar un instrumento, en las primeras veces que él está aprendiendo el instrumento, lo va a tocar como un profesional. Es bien difícil. Por eso es que vamos a aprender a escuelas de música o de idiomas o de lo que sea que usted quiere. Todo comienza despacio y con el tiempo y con los años, a través de los ejercicios, la memorización, la práctica, entonces nos vamos nosotros convirtiendo en maestros, realmente dominando las cosas que estamos aprendiendo. Igualmente es el camino del Señor. Tenemos que aprender con los primeros pasitos a ser como el Señor. Y a veces queremos la vida de Jesús, pero no queremos hacer la práctica. Queremos la paz de Jesús y decimos cada vez que nos sentimos afligidos: Señor, que ese pasaje que dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo quiero esa paz, Señor, que tú me das. Es una oración como de magia, pues. La paz no le va a aparecer a usted. Yo antes pensaba que le podía pasar la paz a una persona. Puede ser, ¿verdad?, que una vez suceda, pero después va a estar dependiendo de mí que yo le esté transmitiendo esa presencia espiritual. Más bien es un resultado de una vida. Si usted tiene una vida que, aunque va a la iglesia, lee la Biblia, pero su vida no refleja a Dios, está siempre preocupado, toma decisiones rápidas, no orando de que Dios le acompañe, siempre está afanado, siempre dice no tengo tiempo para orar, ¿cómo va a venir esa paz para su vida? Es bien difícil. De modo pues que su estilo de vida debe estar basado en el ejemplo de Jesús. Usted va a decir, pero Jesús era Jesús, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. Sí, pero Jesús también era hombre y Él se sujetó. Este es un misterio al cual nosotros podemos percibir con toda claridad cuando leemos la palabra. Y en el Nuevo Testamento encontramos esas palabras que dice que el Señor Jesús se compadece de nosotros y es nuestro sacerdote que intercede por Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que fue sometido a las mismas tentaciones que nosotros también somos sujetos. Entonces Él nos comprende. Jesucristo escogió vivir entre las personas que no tenían posesiones. Debemos recordar ese pasaje que dice la Biblia: Jesús, cansado del camino, dice, se sentó en ese pozo y los discípulos fueron a buscar almuerzo porque era la hora del mediodía. Y ahí fue cuando tuvo aquel gran diálogo maravilloso con la mujer samaritana que resultó en la predicación de las buenas nuevas en esa región que antes había sido abandonada por esa predicación. Entonces, ese es Jesús, ¿verdad? Humano, como nosotros, se cansaba, comía, tenía que dormir y se limitó. Y Él aprendió a vivir la presencia de Dios. Entonces, ese es el estilo de vida que necesitamos aprender, el estilo de vida de Jesús. Aquí rápido alguna lista de cosas. Tenía muchas actividades, pero nunca estaba deprisa. Por cierto, les recuerdo que Dios no se inventó la prisa. Otra cosa, Él disfrutaba la comunidad. Podemos imaginarnos a Jesús fácilmente comiendo, compartiendo la mesa. Y es que para la cultura judía, invitarlo a usted a pasar a su casa y invitarlo de la mesa era realmente honrarlo a usted, hacerle parte del corazón de su casa. Entonces mucha gente quería invitar a Jesús para honrarlo a Él.
y siempre estaba ahí con un grupo. Él vivió en comunidad todos los días de su vida con un grupo de personas que muchas veces no se comportaban muy bien y peleaban entre ellos, pero él sabía que esa era la capacitación que estaban pasando. Jesús se retiraba para procesar sus sentimientos. Jesús dormía lo suficiente. De hecho, a veces lo tenían que despertar, ¿verdad? Cuando leemos eso, todos decimos, yo quiero ser como Jesús, ¿verdad? Porque él dormía en el día. Él guardaba el sábado, que es descansar, adorar a Dios. Para usted puede ser el día domingo, dedicarlo para el Señor, ¿verdad? Descansar, disfrutar a su familia, apagar el celular, no estar con preocupaciones y usted poder estar tranquilo. Estaba leyendo a Ben Shapiro, un comentarista de los Estados Unidos que es judío ortodoxo. En uno de sus libros él dice que la gente dice que los judíos guardan el sábado, pero dice que él cree que más bien el sábado es el que guarda a los judíos, porque él es una persona que cuando va a dar discursos a universidades o se presenta, hoy en día hasta le tiene que poner seguridad, porque mucha gente, en lugar de discutir con argumentos, están como queriéndole hacer daño, intimidándolo para que no siga adelante. Entonces él vive pues con amenazas y cosas así, y cualquiera pudiera desequilibrarse en su mente o sucumbir al temor y dejar de hacer lo que uno hace. Pero dice él que retirarse, tener ese día de descanso, de desconexión con su familia, realmente hace el efecto que dice la palabra de Dios y para lo cual Dios diseñó el sábado. Jesús vivía con sencillez, no estaba distraído por el materialismo, siempre estaba en paz y a pesar de los problemas, él podía descansar en Dios. Qué gran contraste con la vida que llevamos hoy, súper ocupados y usando siempre el celular. Con respecto al celular, es bien importante que les presente esta gráfica de un estudio que hicieron hace poco con miles de usuarios de teléfono y descubrieron que casi el 80% de las personas utilizan su teléfono como alarma. Yo soy uno. El 65% mira su teléfono por lo menos 160 veces por día. El 57% usa su teléfono mientras está en una cita con otra persona. Están usándolo, no viéndolo, sino que usándolo. Dejan de hablar con la persona y lo usan. El 87% se sienten mal cuando salen de la casa y se les olvida el celular. El 55% usan o miran el celular mientras van manejando. El 75% se consideran o se declaran a sí mismos adictos a los celulares. Y otras personas, el 64%, reconocen que mandan mensajes de texto a personas que están en el mismo cuarto con ellos. El 73% lo usan mientras están en el servicio sanitario. Y bueno, ¿qué más les podré decir? Es una gran realidad que todos estamos demasiado atados al celular. El problema es que el celular es una gran fuente de ansiedad. No lo deja concentrarse. Y le diré que el negocio de hoy de las grandes corporaciones, de los medios sociales que vemos en el teléfono, el negocio de ellos es la distracción y el entretenimiento. Esas dos cosas son las que venden ellos. Eso es. Entonces, usted debe estar bien claro que si usted cae presa de eso, va a vivir distraído, no va a poder disfrutar a su esposa, a sus hijos, porque va a estar distraído con ese aparato y va a estar entretenido y quejándose que no tiene tiempo para orar o para hacer cosas que realmente son importantes porque invirtió 3-4 horas en Netflix y ya se le acabó el tiempo en el día. Vive con sueño porque se desveló mirando una serie en Netflix o en Amazon Prime, ¿verdad? No sé en qué cosa, YouTube, tantas cosas que hay ahí que podemos distraernos y pasar entretenidos. Por otro lado, somos gente que compra cosas que no necesitamos. No sé si a usted le pasará igual que yo cuando abro mi ropero y veo ropa y casi siempre veo algunas y de repente pasa el tiempo y esta nunca me la he puesto, pero siempre está ahí colgada, ¿verdad? Y no nos deshacemos de ella. ¿Cuántas cosas más así tendremos? Algunos nos gusta tener cosas porque decimos algún día las voy a ocupar
y nos vamos llenando de cosas, o compramos cosas solo porque sentimos deseos de comprar y vamos a comprar cosas, chaquetas, camisas, ropa, zapatos, y es una vida de consumir completamente. Así vivimos. No dormimos lo suficiente. Se dice que de 7 a 8 horas debemos dormir. No lo hacemos. No hay retiro, mucho menos guardamos el sábado. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no siento la paz de Jesús? Esto es lo que le quiero decir. No se puede sentir la paz de Jesús si llevamos esas vidas afanadas, consumiendo lo que nos dicen, viviendo al día con nuestros ingresos. La gente quiere que porque oran, que van a la iglesia, leen la Biblia, les aparezca la paz, pero no es así. Dallas Willard otra vez dice, la falla humana general es querer lo que es correcto e importante, pero al mismo tiempo no comprometerse con el tipo de vida que producirá la acción que sabemos que es correcta y la condición que queremos disfrutar. O sea, no es que no queramos ser buenas personas, no sabemos cómo y no queremos muchas veces. Tenemos la intención de hacer lo que es correcto, pero evitamos la vida que lo haría realidad. Todos queremos tener buenos hábitos o querer ser discípulos, pero no queremos ordenar la vida. La idea no es hacerlo sentir culpable a usted, porque todos tenemos la misma situación. Yo tengo un celular, cuenta de Facebook, de Instagram, estoy casado, tengo hijas, tengo cuentas por pagar también. Todos vivimos en la misma circunstancia. Pero lo que tenemos que destacar es que sí podemos vivir una vida conectada con el Señor. Todo lo que necesitamos es adoptar poco a poco el estilo de vida de Jesús. Recuerde que por muchos años los primeros discípulos decían que ellos eran seguidores del camino, porque esta es la imagen. Usted entra al reino de Dios por medio de la salvación. Es como una puerta de entrada al reino. La salvación no puede entrar al reino si no entra por Jesús, reconociendo que Él murió por sus pecados y haciendo que Él venga a ser el Señor de su vida. En ese reconocimiento ocurre un milagro. Usted se arrepiente, siente dolor por sus pecados y dice, perdóname, y comienza a dar pasos en el reino de Dios. Por eso es el cristianismo, el discipulado, es un camino que tenemos, que se nos va la vida. Vamos a seguir caminando y allá al final de la vida, la meta es que lleguemos a ser como Jesús. Nunca se olvide de eso, que para eso Dios le ha creado, para llegar a ser hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8, 29 y 30. De modo pues que usted puede comenzar con algunas pequeñas actividades. Le voy a colocar una lista de cosas que usted puede comenzar a practicar. Es importante que usted corte o quite actividades que le impiden hacer esto. El tiempo es finito. Cuando hacemos una cosa, decidimos no hacer otra. No nos pongamos ansiosos. Si usted va a hacer algo, tome el tiempo y hágalo. Como son el silencio y el retiro, la oración y el ayuno, dinámicas bíblicas, la lectura, memorización de la Biblia, la meditación, el estudio, la lectura devocional, que es una nueva dinámica que estoy aprendiendo, de ir leyendo la Biblia despacio varias veces y tratando de sentir que Dios le habla a uno en ciertas palabras o pasajes que uno está leyendo. El día de descanso, el sábado, el sábado, digamos el sábado, porque no necesariamente tiene que ser el sábado, porque hay algunas personas que son bien religiosas que prácticamente adoran el sábado, no se puede violar y cosas así. No es el día sábado, es el sábado, que significa el día de descanso. Para algunos va a ser domingo, para otros va a ser sábado, para otros va a ser viernes, cualquier día. Lo importante es que usted tenga 24 horas descansado, desconectado y disfrutando su familia y la presencia de Dios. Congregarse el domingo, Jesucristo dice que siempre estaba en la sinagoga una vez a la semana. Hay que hacerlo también nosotros. Participar de la adoración, de la alabanza con el cuerpo de Cristo, encontrarnos con Dios en esa manera y llevar una vida sencilla. De todas estas cosas, yo estoy practicando el silencio en las mañanas. Como con mi esposa tenemos ya algunos años de practicar deporte, salir a correr, pues por motivos de salud en la mañana. Me tengo que levantar una hora antes para que después de estar una hora en esa práctica
me vaya a correr, ¿verdad? Entonces, al principio me ha costado, tengo que poner siempre una alarma porque es bien temprano y a veces me siento como desvelado, pero le diré que hacerlo todos los días, de repente a Dios le ha hecho el hábito, y lo bueno es venir a disfrutar un tiempo de silencio en esa madrugada cuando no se oye nada, ¿verdad? Más que el silencio de la naturaleza, y usted puede hacer unas prácticas. Siga los ejercicios que le vamos a dar después de esta lección, descárguelos, imprímalos quizás, ¿verdad? Y practíquelos, le va a servir mucho. Recuerde que la pregunta que usted tiene que hacer todos los días es: ¿qué haría Jesús si fuera yo? No solo es qué haría Jesús, sino qué haría Jesús si fuera empresario, estudiante, ama de casa, adolescente, si fuera un niño, si fuera una persona divorciada, si está... es decir, pregúntese qué haría Jesús en mis zapatos, y ahí va a encontrar más sabiduría. Cualquier área de la vida que usted esté buscando, recuerde que puede llegar a ser como Jesús. Así que vamos hoy a la práctica semanal. Aparte un tiempo cada día para practicar el silencio y el retirarse. Trate de llegar a la meta de 10 minutos, ¿verdad? Va a comenzar con 1 minuto y usted va a sentir que es el minuto más largo de su vida, pero comience. La meta es permanecer en silencio y quietud hasta experimentar la presencia de Dios. Use cosas que le ayuden a reducir la velocidad de sus pensamientos. Siga los ejercicios y va a ver que le va a funcionar. Calme su mente y su cuerpo. Habite con Jesús. Hay una vida esperando por usted. Jesucristo le dice: ven y mira, permanece conmigo, habita conmigo. Que Dios le bendiga.